Y aquí estamos ya de lleno conversando con el kinesiólogo Julio César Contreras. Ya hicimos las presentaciones, pero no puedo dejar de decir algo que se me pasó, que a ti te gustaban las artes marciales siempre. ¿Cómo Siempre, estás, toda la vida. Julito? Qué bien. Así es que eso ya reflejaba un interés, ¿cierto?, por la cultura china, por la cultura japonesa. Quiero darte la más cordial bienvenida y agradecer tu buena disposición para rápidamente poder conversar de esto. Yo ya contaba que el 8 de septiembre de hace un par de años se regula esta práctica de la acupuntura. Cuéntanos primero qué es la medicina tradicional china, pero en forma muy global, y luego cómo se inserta la acupuntura en esto. Bueno, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y en relación a su respuesta, la medicina china tiene una historia gigante, ya en su espalda, de millones de años, donde mediante la observación del universo principalmente, los principales médicos chinos se dieron cuenta de ciertas condiciones que existían, ¿verdad? Y que daban a favor la presencia o no de algunas enfermedades. Y entre eso existía entonces esta visión de que las condiciones ambientales, las condiciones emocionales, podían de alguna forma favorecer o ayudar a recuperar algunas patologías. Y en esa condición se descubrió y se creó el concepto ya del qi, que es esta sustancia, ¿no es cierto?, básica, fundamental de la medicina china, que tiene que ver con la circulación de estos canales, ¿no es cierto?, de donde circula esta sustancia, que puede de alguna forma favorecer la salud o también alguna condición patológica dentro en sí. Exactamente, esto no tiene que ver con la fisiología de Harvey, la fisiología tradicional de por dónde circula la sangre, el sistema nervioso, la piel, los huesos y los músculos, sino que tiene que ver con una cosa distinta, trascendente, que nos vas a contar un poquito ahora sobre la acupuntura propiamente tal. ¿Cómo es esto de que uno tiene unos puntos muy precisos y por qué la estimulación o el impacto sobre esos puntos va a tener, cierto, como resultado la mejoría de los síntomas o incluso de las enfermedades? Exacto. Mediante esta misma teoría, ¿verdad?, esta misma representación que existe de canales de acupuntura, donde circula esta sustancia que es el qi, existen puntos específicos en los cuales uno puede lograr una estimulación o inhibición, ¿ya?, para favorecer la condición de salud. Existen más de 400 puntos en los cuales uno pudiese trabajar, En el ¿ya?, cuerpo. en el cuerpo, exactamente, en la totalidad de los canales. Pero la medicina china existen puntos que son más importantes que otros, que son los cuales nosotros vamos a trabajar en forma más frecuente, ¿ya? ¿Y eso cuáles son? Algunos médicos chinos en la antigüedad ocupaban 12 puntos para tratar a sus pacientes, otros ocupan 24 puntos para tratar a sus pacientes, pero va a depender principalmente del factor patógeno que uno logre discriminar en la anamnesis, en el interrogatorio, en el examen físico del paciente. Funciona más o menos como la prescripción de medicamentos en la medicina alopática. Uno Ya. hace, según el diagnóstico, una prescripción de puntos a tratar. Y de esa forma, ¿no es cierto?, uno ve qué puntos va a estimular, qué puntos va a inhibir y cómo los va a tratar dentro para recuperar la condición de salud. Perfecto, y esto es bien interesante lo que tú dices, porque en el fondo la acupuntura, que está autorizada y está reconocida por el Ministerio de Salud, ¿cierto?, como una medicina complementaria o alternativa a la medicina alopática, puede ser practicada no solo por médicos, sino que por kinesiólogos y otros profesionales de la salud. Cuéntanos un poquito cuántas personas practican la acupuntura en nuestro país y qué grado de formación deben tener para ser reconocidos. La formación en acupuntura en Chile es bien dispersa, ya puede ser desde algunos, hay cursos de acupuntura, pero también hay formaciones que son mucho más serias, ¿ya? Las formaciones serias las ofrece la Universidad de USACH, donde yo estudié en este postítulo especial para profesionales de la salud, pero también está abierta para gente que no es profesional de la salud
y la cual tiene que estudiar aproximadamente 3 años y medio, 4 años para poder licenciarse como acupunturista. Después de eso, el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, en su afán de regularizar esta técnica y darla como una técnica segura para los pacientes, existe un examen anual, nacional, para que los estudiantes de acupuntura puedan acreditarse ante la Contraloría y el Ministerio de Salud para acceder a una licencia para poder ejercerla en el país. Entonces uno tendría que preguntarle a la persona que practica la acupuntura si está licenciado, si tiene una licencia dada por el ministerio. ¡Ah, qué interesante! Existe una acreditación anual donde los acupunturistas tienen que postular, dar un examen y de esa forma acreditarse para poder ejercer la acupuntura en Chile. Es la única forma segura, ¿no es cierto?, que tenemos para poder un poquito darle la seriedad a esta técnica que se merece, ya que, como usted bien dice, el Ministerio de Salud la aprueba, ¿no es cierto?, para más de 80 enfermedades, y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también desde el año 1979, ya la aprueba para más de 80 enfermedades como una técnica segura y eficiente, en la cual tiene evidencia científica dura sobre su real utilización, sobre sus beneficios, y por lo tanto la hace muy segura. Esto es bien curioso en el sentido de que esta medicina, que es una medicina distinta a la medicina que nosotros conocemos, ¿cierto?, la medicina occidental, se valida ante nuestros ojos con estudios propios de la medicina occidental, que son estudios que se publican a nivel de revistas científicas. Cuéntanos de eso. Eso ha sido bien complejo en el tiempo, porque en su afán la medicina china de poder entrar a Occidente, claramente tuvo que validarse, ¿no es cierto?, bajo las condiciones de la medicina alopática. Y eso tiene que ver claramente con un método científico. Por lo tanto, en ese afán de poder demostrar su eficiencia y su eficacia, ha tenido que hacer estudios de tipo experimentales, ¿verdad?, para poder validarse. Ha sido complejo porque los factores patógenos que existen en la medicina china son muy diferentes a los que existen en la medicina alopática. Por lo tanto, un punto que yo pueda tratar en un paciente con un objetivo en particular, no siempre en el paciente de al lado va a ser sinónimo del mismo beneficio. Entonces, dentro de esa línea, la validación dentro del método científico ha sido un poco compleja. Claro. ¿Ya? Donde hay que unificar un tratamiento, donde hay que unificar un grupo al cual se va a estudiar, y la medicina china no funciona filosóficamente bajo esos estándares, por lo tanto ha sido complejo. Pero sí se ha podido hacer mediante el tiempo, los franceses han podido hacer muchos estudios, acá en América también los brasileños han hecho muchos estudios, y en Estados Unidos se ha podido validar también la eficiencia y la eficacia de la medicina china. Ahora, cuando uno dice estimular un punto después de haber conocido la historia de la persona, significa que además tiene que haber una comunicación y una confianza entre la persona que va a ser tratada y la persona que la va a tratar, porque tiene que identificar su historia de vida, sus emociones, lo que le pasa físicamente, las comorbilidades y todo, y tiene que razonar cuál es la mejor terapia para esa persona. Se diseña es como a la medida de cada persona, ¿no? Exactamente. Eso es lo que lo hace complejo, que dentro de la medicina china no existen recetas de cómo tratar a un paciente. Ya. Por lo que cada tratamiento es algo personalizado. Por eso que hacer grupos de inclusión o grupos con los cuales se va a trabajar es tan complejo, porque no todos se van a beneficiar de un tratamiento global. ¿Ya? Es individualizado por completo. Completamente. Y dentro de la medicina china, dentro de la evaluación, que es el pilar más importante, existen 3 partes que son fundamentales. Uno es el examen físico, con la entrevista, ¿no es cierto? Y también existen 2 puntos más que son fundamentales para poder llegar a un buen diagnóstico, que tienen que ver con la observación de la lengua, que nos entrega mucha información sobre los pacientes, y también la palpación de pulsos.
Los pulsos también nos entregan información sobre en qué estadio de su síndrome se encuentra el paciente. Por lo tanto, estas tres pilares van a ser fundamentales para poder tener una buena base que va a ser mi diagnóstico y de ahí planificar una buena intervención para mi paciente. Mira qué interesante, porque en eso igual se encuentran de alguna manera en el examen físico y en la evaluación de esos puntos tan precisos que son en el fondo la lengua, las mucosas y encuentro que es genial porque eso habla de inmediato de la condición del paciente, de cómo está. Julio, ¿y cómo una persona llega a prescribirle a otra acupuntura? Porque en esto volvamos a recordar que en Chile la profesión médica y las profesiones de la salud son las únicas autorizadas para examinar a los pacientes y todo, pero la acupuntura genera una apertura, tal como tú dijiste, no solo hacia las carreras de la salud, sino que a personas que se dediquen a estudiar y a practicar la acupuntura, que se llaman acupunturistas. ¿Cómo en su formación, que es tan diversa, tal como tú nos dijiste, cómo se llega a esta autorización de las autoridades sanitarias para que personas que no sean de la carrera del área de la salud puedan examinar e interiorizarse en la historia clínica de los pacientes? Primero que todo, la figura legal de los acupunturistas es una figura de auxiliar de salud. ¿Ya? Auxiliar de salud, ya. Bajo ese contexto es que existe la regularización y, por lo tanto, la acreditación anual que ya habíamos conversado. Claro. ¿Ya? Las escuelas que pueden acceder a esta acreditación tienen que estar validadas en sus programas por el Ministerio de Salud para poder de esa forma demostrar una formación continua y de calidad de sus alumnos, ¿ya? Por lo tanto, de esa forma, el Ministerio y las autoridades de Chile dan fe de que la persona que va, como usted bien menciona, hacer un examen físico, ¿no es cierto?, explorar a un paciente, van a poder hacerlo en forma segura. Claro, en esto además le abrimos la casa a los acupunturistas cuando las personas no pueden desplazarse o por alguna razón prefieren que esta terapia sea hecha en su domicilio, en su casa. Y en esto, yo que he sido paciente de Julito, me he dado cuenta que esto tiene que ser tan profesional como entender que uno va a recibir una terapia en la cual todas las normas de higiene y de prevención de transmisión de enfermedades tienen que funcionar tal como la otra medicina, digamos, no, aquí tenemos que ser súper cuidadosos en eso también, pero darle la seguridad a las personas que van a tener una terapia que es positiva, pero además segura. Claro que sí, claro que sí. Nosotros tratamos de elevar siempre los estándares de calidad de nuestras atenciones, ya dando seguridad al paciente, desde la higienización de nuestras consultas hasta un ambiente cordial, un ambiente profesional donde el paciente se sienta grato, ¿verdad? Donde pueda entregar información que es confidencial para él y donde podamos acceder a un examen físico que es fundamental para poder llegar a un diagnóstico basado en medicina china. Perfecto. ¿Y desde qué edad y hasta qué edad un paciente puede recibir esta terapia de acupuntura? Dentro yo hablo de medicina china porque la acupuntura generalmente tiene que ver solamente con la inserción de agujas, ¿verdad? Ya. Que es una de las técnicas de la medicina china. Desde esta visión de medicina china, uno lo pudiese recibir desde temprana edad, desde la niñez hasta las últimas etapas de la vida. Va a depender de la técnica que se vaya a utilizar. Existen técnicas de acupuntura, propiamente tal, que es la inserción de estas agujas, pero también existen técnicas de digitopuntura, ¿verdad? De masaje tuina, que es un masaje por estos canales de acupuntura, técnicas de moxibustión, que es la aplicación de calor específico en puntos de acupuntura, y técnicas de ventosa también, para favorecer la movilización de sangre por los tejidos que están afectados dentro de una patología. Esto es realmente fascinante porque entonces ahora se nos abre una serie de preguntas sobre aquellas patologías para las cuales puede estar más indicado y cuáles definitivamente no tienen una indicación al respecto. Pero como no le podemos ir preguntando enfermedad por enfermedad, Julito, quiero que nos digas más o menos a grandes rasgos
¿cuáles son las principales indicaciones para recurrir a la acupuntura y que sean exitosos sus resultados? Mediante el paso del tiempo dentro de la medicina china, me he dado cuenta que muchas de las personas que nos buscan como una opción de contribuir a su salud, nos buscan como su última instancia. Nos buscan pensando en que generalmente el paciente que nos llega de 2 años de evolución de un dolor crónico, que ha intentado muchas terapias y que espera en la medicina china casi una respuesta milagrosa que después de una sesión de 1 hora su condición de salud se resuelve. Imposible, claro. Y la inmediatez de esa forma es bastante imposible, exactamente. Por lo tanto, nosotros aterrizamos primero que todo la consulta de acupuntura y explicamos que es un proceso que lleva tiempo, que tiene sus estadios en los cuales tiene que manifestarse la recuperación, que depende mucho también de las ganas que tenga el paciente de recuperarse, porque hay indicaciones que nosotros damos en función no solamente de la postura de aguja, sino también de su condición de vida, de sus hábitos de estrés, de sus hábitos de buen dormir, etc. Y dentro de eso, las patologías más frecuentes y con las que trabajamos y tenemos mejores resultados, tienen que ver principalmente con dolor crónico, ¿ya? Cuadros de cefalea intensos, que también es dolor, tinnitus, que para las personas que no saben de medicina es este zumbido de oídos, claro. Exactamente, este zumbido de oído, pacientes con fibromialgia, ¿ya? Que son cada vez más, ¿cierto? Cada vez más. Colon irritable, también muchos pacientes nos consultan por colon irritable. Y patologías musculoesqueléticas, ¿ya? Musculoesqueléticas, yo creo que el 60% de nuestras consultas tienen que ver con bursitis, con tendinitis, con lumbago, con alguna patología de rodilla, artrosis, artritis, ¿ya? Y son en las cuales nosotros ponemos nuestras principales fichas, por decirlo así, en las cuales decimos que los resultados van a ser los esperados. Perfecto. ¿Y tú dirías que si esto no fuera la última instancia o una instancia tan tardía en el tiempo, ¿tendría mejores resultados? Dentro del concepto de medicina china, el principal beneficio que tiene, principalmente sobre la prevención, ¿ya? Mira, dentro de la filosofía de esta medicina está el hecho de prevenir, ¿ya? Lo que en nuestro lado del mundo es un poquito difícil de entender, porque no estamos acostumbrados a invertir en salud cuando aún no tenemos una enfermedad. Lamentablemente. Claro. Esa visión a nosotros nos cuesta mucho. ¿Por qué voy a gastar plata en algo que no tengo? Entonces, caemos en consultar cuando ya estamos enfermos. Pero el principal beneficio de la medicina china está en su prevención, ¿ya? Y su fortaleza principal está puesta ahí, sobre la gimnasia, los ejercicios médicos chinos, el Qigong, por ejemplo, que es una técnica de ejercicios de relajación y de respiración chinos, el Tai Chi, que es aún más conocido que eso, ejercicios de adultos mayores. ¿Quién no ha visto algunas imágenes de China sobre las plazas llenas de gente adulto mayor practicando ejercicios mentales, jugando, ¿no es cierto?, ajedrez, jugando otras técnicas, elongando, haciendo Tai Chi en la calle? Y eso tiene que ver con eso, con su formación, ¿no es cierto?, y con su cultura, que se relaciona mucho con prevenir. Bueno, parece que vamos a tener que darle un pensamiento a este cambio de cultura que nosotros tenemos en Occidente, que está completamente focalizado en la terapia de las enfermedades, porque ya quisiéramos no tener enfermedades, no cargar a nuestros niños de obesidad, no tener diabetes tan precozmente y tan masivamente en este país, evitar los tóxicos como el tabaco, por ejemplo, y muchas otras cosas. Pero ahora los invito a una pausa musical y seguimos conversando con Julio César Contreras. Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com.